Buenos días, mi nombre es Diana Jacobo, soy estudiante de enfermería de cuarto semestre del Instituto La Luz de la Cruz Roja. Este video lo realizo para mi evaluación de la materia de patología, para mi evaluación parcial. En este video hablaremos sobre la patología de úlcera péptica, la cual definimos que es una lesión profunda de la mucosa gástrica y duodenal que llega hasta la capa denominada muscularis mucosae, que son músculos de la mucosa. Esta patología se origina más que nada en el tubo digestivo, que están expuestos tanto al ácido como a la pepsina. Más comúnmente las úlceras pépticas se dan en dos zonas, que son el estómago y el duodeno, pero también se pueden presentar en algunas ocasiones en otras partes del sistema digestivo, como lo son en el esófago, en el yeyuno y en el divertículo de Meckel. Esta patología es más frecuente entre adultos de la edad de 30 a 50 años y su mortalidad es de 1 por cada 100.000 habitantes. Les voy a mencionar las diferencias que hay entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. En una úlcera gástrica, esta rara vez se presenta en personas de mayores de 40 años en adelante. Su incidencia es de 55 a 65 años en las personas en las que se puede presentar y su prevalencia es igual entre hombres y mujeres. En una úlcera duodenal, en cambio, la prevalencia es de entre 30 a 50 años y es más común en los hombres, se da en 2 de cada 3 hombres por cada mujer. Para entender un poco mejor este tema de la úlcera péptica, hablaremos de la secreción gástrica y de las diferentes secreciones que se dan en el estómago. Tenemos que la secreción gástrica se da tanto en las células parietales como en las células principales. Estos son dos tipos de células que se dan en el estómago, en los pliegues que se llaman criptas, precisamente. Por ejemplo, en las células parietales tenemos que estas producen el ácido clorhídrico y también producen lo que se llama el factor intrínseco. Estas células están localizadas específicamente en el cuerpo y en el fondo del estómago. En cambio, las células principales producen el pepsinógeno y están localizadas en la mayoría del estómago, precisamente en las partes del cuerpo, el fondo, el píloro, el antro y células mucosas del cardias. El moco también es un tipo de secreción gástrica que es producido por las células epiteliales superficiales y por las células mucosas gástricas. También tenemos que entre el pepsinógeno y el ácido clorhídrico, si se juntan nos van a formar la pepsina, lo cual crea una sustancia digestiva. Y pues tenemos que en sí el contacto de la secreción gástrica y de estas mucosas y la lesión que estas ya tienen, o si ya están afectadas, nos van a generar en sí las úlceras pépticas. En esta patología tenemos factores defensivos o protectores, que son básicamente los que nos impiden que se forme una lesión donde pueda ser destruido el tejido gastroduodenal. Dentro de ellas encontramos 5 diferentes. La primera sería el moco, que es el que evita que la acidez lastime las paredes del estómago, el bicarbonato, que neutraliza el ácido, las prostaglandinas y el óxido nítrico, que estos ayudan a la producción de moco, y el flujo sanguíneo, que nos ayuda a que siente mejor o más bueno sea el flujo sanguíneo que tiene el estómago, mayor regeneración adecuada de la mucosa va a haber. También tenemos otros factores que serían los factores de reparación y regeneración, como la saliva, el factor epidérmico y vaciamiento gástrico. Por otro lado, tenemos los factores agresivos o lesivos, que son los factores que causan lesión, que sería el ácido clorhídrico por Helicobacter pylori, los AINES, el estrés,
el café, el tabaco, que estos cuentan como irritantes gástricos, que también podrían ser las bebidas carbonatadas, los condimentos y los picantes. Tenemos los factores condicionantes también, que son los que nos predisponen malmente a que se genere una úlcera péptica, que son el estrés, el tabaquismo, los corticosteroides, los AINES y el Helicobacter pylori. Si alguno de estos se presenta, nos puede generar un daño a la mucosa o también nos genera un aumento del ácido y la pepsina dentro del estómago, lo cual nos lleva a que se produzca una úlcera péptica. Tenemos diferentes mecanismos por el cual actúa la mucosa. Uno sería mecanismos de defensa de la mucosa y el otro sería mecanismo de reparación de la mucosa. En el primero, que es mecanismo de defensa de la mucosa, vamos a tener 3 puntos importantes. El primero es la producción o el mecanismo de defensa de moco y bicarbonato. Estas sustancias son alcalinas, por lo que neutralizan el pH del estómago. En nuestro segundo punto tenemos la expulsión de iones retrodifundidos y los mecanismos antioxidantes. En el tercero y último tenemos el flujo sanguíneo de la mucosa. Este se encarga de mantener el funcionamiento produciendo moco para que éste neutralice el ácido y la pepsina y proteja así las paredes del estómago, porque si alguno de estos 3 puntos llega a fallar, que son los mecanismos de defensa de la mucosa, se llega a generar una lesión, lo cual nos llevaría a una úlcera. En su siguiente mecanismo tenemos los mecanismos de reparación de la mucosa, que como su nombre lo dice es para reparar. Es cuando ya ha habido una lesión o un daño a la mucosa, en este caso una úlcera. Estamos hablando de 3 diferentes puntos o 3 diferentes fases. La primera es de restitución. En este caso se va a restituir lo que es el moco porque se ha perdido bastante, entonces ya no ayuda a proteger las paredes y lo que se busca es que haya una restitución de este. La segunda sería la proliferación, que es el aumento del número de células de la mucosa para que éste genere más y obviamente entre más se generen, más producción de moco va a haber. La tercera se divide en 3. La primera sería formación de tejido de granulación. Esto nos lleva a la angiogénesis, que es la producción nueva de células. Y por último, la remodelación de la membrana basal. En cuanto a su etiología o causas, tenemos diferentes. Las vamos a mencionar en 2 puntos principales. La primera sería formas más comunes de la úlcera péptica y la siguiente sería formas poco comunes. En las más comunes se puede presentar una úlcera péptica ya sea por asociación con el Helicobacter pylori o por una disepsia. También sería por el consumo de AINES o ya sea causada esta úlcera por estrés excesivo. En las poco comunes tenemos hipersecreción ácida, que nos puede dar un gastrigasma y una leucemia basófila. También tenemos hiperfusión o una hiperplasia de las células G, que nos lleva a un padecimiento que se llama Zollinger-Ellison. Las manifestaciones de esta patología o en su sintomatología tenemos que se presenta un dolor epigastrio, pirosis, dolor retroesternal y melena. Alguna de esta sintomatología va a coincidir con la dispepsia, porque como ya vimos en el video anterior, una dispepsia es una gastritis. Esa gastritis, si se complica, nos puede generar una úlcera péptica. Entonces, los síntomas son similares. En su diagnóstico,
vamos a tener lo que es la endoscopía. Es el principal examen que se le realiza a un paciente para confirmar o ver si realmente tiene una úlcera péptica. Este también sirve como tratamiento y como biopsia gástrica. El siguiente diagnóstico o examen tenemos el test de aliento, que es para confirmar si este paciente o esta persona tiene Helicobacter pylori, y eso pudo haber sido una de las causas, que le causó el complicarse y tener una úlcera péptica. Por último, tenemos lo que son la determinación de la gastrina en ayunas. Les voy a hablar un poco muy resumido de las úlceras por estrés. Estas úlceras se dan en el cuerpo y en el antro del estómago. Esta es su localización más precisa. Estas úlceras no son solo una las que aparecen, sino son múltiples úlceras las que pueden aparecer dentro de estas localizaciones que les acabo de mencionar. Y son pacientes que muy frecuentemente están sometidos a mucho estrés o estrés extremo, que los lleva a padecimientos graves, ya sea como la dispepsia, que comúnmente conocemos como gastritis, y si esta se complica, como ya lo había mencionado, se puede convertir en una úlcera péptica, y pues nos da úlcera por estrés. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.